Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy sobre la materia de bases de datos distribuidas. Recordando que ya estamos viendo la última unidad del programa de estudios y estamos viendo ya algunos aspectos que tienen que ver con la confiabilidad de mantener las aplicaciones que se van a ejecutar en un ambiente de distribución de datos. Ya vimos que el primer mecanismo base y fundamental es el manejo de transacciones, pero al igual y ahora para efectos de poder estar prevenidos para soportar diferentes tipos de problemas, le llamamos contingencias, ya sea del hardware o de la infraestructura que se tenga para la colaboración de estos servidores. Pues estamos viendo ya aspectos, en primer lugar, de cómo mantener copias. Ya vimos que podemos tener servidores espejos, que son dispositivos especiales que mantienen copias en caliente porque son en línea de alta velocidad. Y ahora estamos viendo el tema de la replicación, donde este mecanismo para mantener copias en línea pues ya es propio de los gestores de bases de datos que nos permiten desarrollar estos procesos que se llaman agentes para mantener estas copias en línea. Y específicamente, bueno, vamos a hablar un poco de cómo lo hace la plataforma SQL Server, que es la que hemos propuesto para utilizar en el desarrollo de su proyecto. Bien, entonces voy a desactivar el audio y vamos a compartir la pantalla para efectos de ver un poco estas configuraciones o hablar. Y además recordándoles que este material ustedes lo tienen a la mano en su plataforma móvil. Bien, entonces habíamos mencionado en la última clase, pues que tenemos a través de los gestores un mecanismo que nos permite mantener esas copias que le llamamos replicación. Y estos obviamente se van a llevar a efecto en entornos de bases de datos que permiten tener una base de datos principal que va a ser administrada por un servidor que le vamos a llamar principal o publicador, y va a existir una copia en un servidor secundario al que le llamamos también servidor de suscripción o secundario como tal, que tomaría el control en el caso de una contingencia. Pero como estamos hablando en un ambiente distribuido, pues es obvio que podríamos hablar de varios servidores principales y de varios servidores secundarios, ya que si no podemos mantener toda la copia en una sola localidad, pues tendremos que ir manteniendo partes de las mismas en diferentes servidores que van a ser los que preferentemente las van a actualizar, pero que van a existir otros servidores que van a mantener esas copias y que podrán sustituir a los servidores primarios en el caso que ocurra alguno de esos problemas. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos analizar, qué tan conveniente es tener un conjunto de servidores primarios y un conjunto de servidores secundarios que nos permitan en mayor o menor medida seguir atendiendo a las aplicaciones y a los usuarios que están detrás de ellas. Entonces, esto obviamente requiere un análisis para poder balancear la carga de trabajo, donde en este punto ya habíamos mencionado que hay también servidores dedicados a mantener esas copias. El problema es que esos servidores que se llaman distribuidores para mantener esas copias y esas cargas de trabajo, que sería sincronizarlas entre los elementos primarios y secundarios, pues en un momento si se salen, pues ya la copia no va a estar sincronizada y hasta que regrese este servidor distribuidor volverán a sincronizarse. Sin embargo, esto no nos debe espantar porque podríamos suponer que un servidor distribuidor por algún mantenimiento o alguna situación se sale 1 o 2 horas. Entonces,
Nada más debemos tener la certeza de que cuando regrese, esas actividades que se desarrollaron en el publicador o primario, pues van a ser enviadas hacia el secundario o suscriptor después de determinado tiempo, ¿no? Y es cuando ya tendremos la certeza de que está la copia en línea para efectos de que el secundario pueda utilizarla cuando sea necesario. Pero vamos a hablar también de algunas filosofías que se utilizan para mantener esta sincronización de copias o lo que le podríamos llamar actualización de los datos. Hablando específicamente de SQL nos permite manejar la replicación de transacciones y la replicación de mezcla también y de instantáneas, ¿sí? Hay una adicional que se llama replicación punto a punto, pero es equivalente a algunas de estas configuraciones. Pero bueno, en este sentido, si recordamos un poco la diferencia que hay entre los servidores centralizados y los servidores distribuidos, pues estamos hablando que el manejo de transacciones es diferente, ¿no? Ya que en los centralizados, al estar todo en un solo sitio, pues solamente se tiene la fase de recuperación y de actualización permanente, que es cuando llega el commit. En cambio, en un servidor distribuido, pues el servidor que genera la transacción es el que va a coordinar a los diferentes servidores que van a recuperar y actualizar la parte que le corresponde en los modelos de datos que estén manteniendo. Y hasta que concluyan todos los que están colaborando, se dará por terminada la transacción para que quede guardada en forma permanente. Entonces, esa tercera fase de coordinación, pues es una fase adicional que no se tiene en los centralizados. En cualquiera de los dos casos, si nosotros estamos ejecutando modelo de transacciones que ya hemos mencionado, que es un mecanismo base para poder mantener la consistencia y también soportar posibles problemas que tengan los servidores individualmente que están colaborando, pues es obvio que en nuestra configuración de una réplica a nivel servicios de datos de los gestores que están participando, pues lo que nos conviene es llevar a cabo la replicación transaccional. Es decir, tener un escenario donde servidor a servidor que estén colaborando y que requieren un rendimiento alto, la integración de los datos que están en diferentes sitios o localidades, que inclusive pueden ser heterogéneos, pues aquí la descarga de la información pues es un procesamiento prácticamente por lotes, es decir, tendrán que ser actualizados de manera permanente los cambios hasta que se dé por terminada la transacción, lo cual significa que múltiples operaciones que se desarrollaron pues van a tener un poco de retardo, ¿sí? Ya que, por un lado, ese mantenimiento de la información de manera permanente pues no va a ser de manera inmediata, pero obviamente se puede llevar a cabo. Y en el caso de que tengamos plataformas diferentes, ahí sí tendríamos que hacer modelos equivalentes, es decir, la parte que le corresponde a las plataformas diferentes, pues tendrán que ser enviadas a través de procedimientos almacenados que actualizarán la parte que le corresponde llevar a cabo, ya que no se pueden coordinar en diferentes plataformas transacciones que fueron particionadas en pedazos, es decir, que fueron procesadas de forma paralela. Pero bueno, hablando de una sola plataforma, es decir, si vamos a utilizar SQL Server en los dos servidores,
Pues aquí no va a haber ningún problema en la configuración ni en la manera en que se van a coordinar los servidores. No tendríamos que hacer configuraciones adicionales o desarrollar procedimientos almacenados adicionales que se ejecuten bajo demanda, que sería el procesamiento por lotes. En este sentido, SQL Server, y lo vamos a ver, lo va a desarrollar sin ningún problema a través de un proceso que le va a llamar agente y que en el momento en que le indiquemos que la transacción termine de manera automática, él va a coordinar esas copias entre los servidores, publicadores y suscriptores que estén colaborando para mantenerlo. Otra operación de poder, más bien otra configuración de poder llevar a cabo este mantenimiento de réplicas es instantáneas. Aquí la diferencia, ¿sí?, es que se usa para procesar un conjunto de datos inicial para la réplica transaccional o de mezcla. Entonces, es necesario una actualización completa de los datos y la diferencia es que en esto que le llamamos instantáneo, independientemente que estemos utilizando transacciones o no, la información se actualiza operación por operación, ¿sí? Obvio que aquí, si por alguna situación la transacción en un momento dado que se esté ejecutando no llega al commit, se van a deshacer los cambios de las operaciones previas que ya fueron, en este caso, actualizadas en los dispositivos de almacenamiento. Pero si llega al commit, ya no hay una confirmación final. Entonces ya se asume que las actualizaciones se fueron guardadas de manera permanente porque se fueron llevando a cabo operación por operación. Y bueno, esto tiene que ver más que nada cuando necesitamos que la información se actualice de manera casi inmediata en los dispositivos físicos. Es obvio que como aquí por cada operación ya se tiene que estar haciendo transferencias en la red y cambios a los dispositivos físicos, pues esto repercute un poco en el rendimiento de los servidores que están colaborando, porque tiene que atender esta carga inmediata de trabajo aun cuando la transacción no ha terminado. Es por eso que podríamos decir que cuando nosotros configuramos de manera transaccional, es decir, que las copias se mantengan por cada transacción, pues hay un mayor rendimiento en los servidores, ya que los servidores no están atendiendo una carga de trabajo de este tipo, sino hasta que encuentran el commit. Pero esta replicación de instantáneas nos permite ejecutar transacciones sin problema. Aquí la única diferencia es que no se actualiza de manera permanente esta commit, sino por cada operación. Bien, en cambio, hay otro modelo que se llama replicación por mezcla. Y esto, más que nada, se ha diseñado para aplicaciones que pudieran presentar conflictos entre los datos, ya que estamos hablando que la información obviamente no está en un solo sitio, pero los elementos que están participando en el conjunto de datos o en el intercambio de los datos, además de servidores, participan otros dispositivos de almacenamiento, como pueden ser celulares, dispositivos móviles o tabletas, o pueden ser lo que le llamamos aplicaciones de punto de venta. ¿Qué cosas son aplicaciones de punto de venta? Pues las estaciones clientes que ustedes normalmente ven en los supermercados, que van haciendo operaciones de manera muy dinámica, ya que leen códigos de barras o leen algún elemento que permite rápidamente hacer operaciones de los datos, ¿no? Disminuir existencias, incrementar existencias, hacer saldos para cobros. Y entonces, estos dispositivos obviamente hacen operaciones muy rápidas porque de manera local tienen el acceso a ciertas tablas que les permiten hacer estas operaciones. El problema es que estas operaciones que se llevan a cabo, ya saben, en estas estaciones clientes sobre todo,
o en los dispositivos móviles que también tienen un conjunto de datos, podríamos llamarlo, es un subconjunto de datos realmente de la base de datos principal que se está distribuyendo, pues en algún momento esa información va a ser enviada hacia los servidores principales que mantienen toda la información de manera completa. Y en esta situación es cuando pudiera ocurrir posibles conflictos. ¿Por qué? Porque en el caso de los inventarios, que ya hemos visto algunos ejemplos que se tienen que disminuir, si por alguna razón el punto de venta manda las existencias al servidor primario que mantiene el catálogo de productos o la tabla productos, donde están los puntos de las columnas datos de inventario, supongamos que el cliente hace una devolución, entonces en un momento determinado los datos ya no son, digamos, los finales, ¿no? Porque probablemente el inventario tenga menos existencias de las que en ese momento realmente hay. ¿Por qué? Porque el usuario a lo mejor decidió cancelar una venta o decidió hacer una devolución. Y entonces hay una diferencia de tiempo entre lo que se tiene en el servidor principal contra lo que está realmente en el punto de venta, que en teoría es el que tendría la versión final de las existencias para ese artículo. Pero eso se debe a que hay una situación que está ocurriendo en el punto de venta y en línea con el usuario que está decidiendo hacer movimientos adicionales sin que todavía se hayan guardado de manera permanente en el servidor principal. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven estas situaciones? Pues obviamente tenemos programas que podrían ser procedimientos almacenados que van a estar verificando que la parte que se está administrando en servidores principales sea consistente con los que estén en los dispositivos móviles. Y al momento de encontrar diferencias, pues se van a resolver bajo ciertas reglas, es decir, se van a dar cuenta que hubo cancelaciones o que hubo devoluciones y se van a actualizar los inventarios principales para poder seguir manteniendo de manera coherente o consistente los datos que existen para todas las aplicaciones. Y bueno, esto obviamente es una integración de datos desde varias localidades o ubicaciones, pero que podríamos llamar que en un momento dado no están en tiempo real. Están en línea, pero bajo ciertos tiempos, ¿sí? Entonces, cualquier evento que ocurra en un punto de venta en modo real o en tiempo real, pues no se va a reflejar en la base de datos principal hasta después de determinado tiempo. Y un ejemplo que ahora recuerdo, que es muy común, bueno, al menos es común para la gente que hace muchas operaciones en los bancos. Y lo recuerdo perfectamente porque a veces hasta uno se asusta cuando nos damos cuenta que no es coherente lo que tiene uno en el banco con las operaciones que ha hecho. Les platico. Ya ven que existen diferentes tipos de bancos en México y a nivel internacional y que es posible realizar operaciones entre bancos diferentes, ¿sí? O inclusive entre bancos de países diferentes. Pero hay ciertos mecanismos que nos permiten hacer precisamente ese intercambio de datos con esos modelos, o podríamos llamarlo como esos puntos de operación. Entonces, ¿qué ocurre? Que debe de existir un ente que es el que coordine ese intercambio de datos. En el caso de las operaciones de los bancos es el Banco de México, donde el Banco de México es el que administra, por llamarle así, el sistema SPEI, que es el que establece las reglas para las transferencias entre bancos que son diferentes. Y entonces, cuando uno hace operaciones fuertes, digamos, en términos de cientos de miles de pesos o de millones, normalmente esas operaciones no se reflejan de manera inmediata en cada banco, ya que sufren ciertas reglas. Primero, lo que validan los bancos es que si uno normalmente no hace esas operaciones de esas cantidades entre bancos diferentes,
valida de alguna manera o pone primer punto de alerta un extrañamiento con respecto al usuario que use esa cuenta, ¿no? Es decir, si yo transfiero, que será unos 900,000 pesos de Banamex a Banorte y no lo hago normalmente, me va a llegar una notificación diciendo hay una operación extraña que normalmente no se está haciendo de tu cuenta y el banco retiene ese movimiento, por lo cual no se refleja de manera inmediata al banco que va a recibir el depósito. Entonces, generalmente uno tiene que confirmar que esa operación es válida, o a veces le piden llamar por teléfono, etc. Pero bueno, si ese punto, vamos a suponer que es una operación normal por el pago de nómina, que normalmente nosotros tenemos que dispersar esos 900,000 pesos cada semana o cada 15 días a las diferentes cuentas de las personas que van a recibir su depósito, ya es una operación normal, no viene ese extrañamiento, pero viene un segundo punto de validación. Nos dice el sistema, los reflejos de esta operación se verán reflejados cada media hora, cada hora. ¿Esto por qué es así? Porque el banco, por decirlo así, Origen, que es Banamex, le da la operación al Banco de México. El Banco de México recibe ese dinero y lo transfiere a su vez hacia el banco final, que sería Banorte. Y ese inter de lo que la información se mueve de Banamex al Banco de México y del Banco de México a Banorte, pues no se da de manera inmediata. Se va actualizando cada media hora, cada hora, que son las reglas de las operaciones de ese tipo. Y entonces cuando son operaciones así que requieren validaciones, pues el depósito se va a reflejar media hora después o una hora después por los montos que se están manejando. Cuando son operaciones pequeñas, ahí casi no hay problema, ¿no? Generalmente es una replicación instantánea, pero cuando ya son operaciones más fuertes por los montos, pues se manejan como replicaciones de mes, es decir, hay intercambio de datos, pero que no son inmediatos, sino con ciertas reglas para que no haya ese tipo de problemas entre transferencias extrañas o raras, o por otro lado, a que los montos actualizables pues serán reflejados ya después de que se hagan ciertas validaciones. ¿Sí me explico, jóvenes? Me expliqué sobre este tipo de réplicas que se van a mantener a través de los gestores de base de datos. ¿Está un poco más claro? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Me confirman, jóvenes? Por el momento no, maestro. No, profe. Bueno, entonces, aquí va a depender mucho la situación de cómo mantener la réplica, ¿no? Como estamos hablando. A nivel internacional, estas operaciones de entre bancos de países diferentes, pues tiene un barco que coordina. Por ejemplo, les platico, cuando hacemos operaciones entre los bancos de México y los bancos europeos hablemos de Países Bajos, que es Holanda, España, Italia, Francia, etcétera, toda la Unión Europea. El banco que coordina estas operaciones está en Bélgica, en Bruselas. Y el equivalente del sistema SPEI de México para ese tipo de operaciones se llama SWIFT. Ahorita está de moda porque no sé si han oído que dentro de las sanciones que le están aplicando a Rusia es que los bancos principales de Rusia, algunos no pueden ya utilizar el sistema SWIFT. ¿Eso qué significa? Que no podemos transferir, en este caso, de pesos mexicanos, convertirlos obviamente a la moneda equivalente, que serían euros o rublos, para que lleguen a una cuenta de depósito en Rusia, ¿no? Y esto complica pues a la gente que se dedica a importar y exportar, porque no podríamos comprar nada a Rusia porque no se le puede pagar. Y viceversa, Rusia no puede comprarle nada a otros países porque no puede depositarles tampoco dinero. Y entonces ese sistema SWIFT pues prácticamente detiene las operaciones que se pueden llevar a cabo entre cualquier banco internacional con respecto
al sistema SWIFT que coordina los bancos europeos, y Rusia está dentro de ese esquema. Bueno, vamos a ver ahora y ese sería un ejemplo de replicación por mezcla, ¿no? Que tenemos que combinarnos o coordinarnos con bases de datos de diferentes plataformas que se tienen que transferir y que tienen que mantener copias de esa información. Vamos a ver, antes de terminar esta parte de las replicaciones, bueno, cuál es un beneficio de la replicación, porque como ya hemos mencionado, pues que vamos a poder que varios usuarios trabajen geográficamente en lugares diferentes, ¿sí? Ya que va a haber copias locales de las bases de datos para que puedan ser atendidos, es decir, en la localidad donde estén trabajando, pues va a haber un servidor que los va a atender de manera inicial y a su vez esa base de datos que se está manteniendo va a existir una copia para soportar una contingencia. Otro beneficio, pues es eso, ¿no? De que vamos a tener siempre un respaldo de seguridad que puede tomar el control, pero también el beneficio de tener réplicas es que la carga de trabajo, que para el usuario significa que las aplicaciones sean más rápidas, sea posible, ¿no? Ya que podemos hacer que varios servidores colaboren en este procesamiento de la información y cada uno de ellos podrá atender a un subgrupo de usuarios para que esta carga se balancee. Y esto, de alguna manera, lo hemos tratado de desarrollar en el diseño o en los métodos de la unidad 2, que se refieren a cómo balancear cargas de trabajo, ya sea a través de fragmentación o también en la manera en que podemos diseñar que un conjunto de datos, llámese tablas, que va a tener una capacidad de almacenamiento requerida, la podamos dividir entre varios servidores o recursos que tengamos para que esta carga de trabajo se pueda balancear o ser más prácticas. Y bueno, también como un complemento a esto, vimos que si aún tenemos problemas, aún cuando ya tenemos ese diseño, podríamos ahora ver la sintaxis o la lógica de las consultas o transacciones que se están efectuando para poder diseñarlas o reprogramarlas con sentencias que sabemos que los servidores pudieran tardar menos, ¿no? Es decir, rediseñar en hacer los group bys o order bys a través de índices o de poder utilizar cadenas o no cadenas, cambiando tipos de llaves, etcétera. Ciertos elementos que hemos visto que nos permitirían poder disminuir el tiempo de respuesta de las aplicaciones a un poco menos. Bueno, entonces, para poder terminar este tema de configuración de replicación, de cómo se desarrolla esto, y ver la última parte que corresponde a copias de seguridad, que eso ya es otro tema diferente a la replicación. Vamos a ver un video que de hecho ustedes lo tienen ya publicado en la plataforma Moodle, de cómo llevar a cabo una configuración de replicación instantánea, independientemente que también lo pueden ver y está documentado cómo hacerlo de manera transaccional. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla para ver este video. No dura más de 12 minutos y si después de verlo alguien tiene alguna duda, pues la aclaramos. Bien, jóvenes, ¿me confirman que están viendo una pantalla ya que dice máquina servidor 1? Sí, maestro. Bueno, entonces les dejo el sonido para que lo vean.
Iniciamos en el servidor principal donde tenemos la base de datos Createc y se creará su publicación de replicación, dando clic derecho en publicaciones locales y en nueva publicación. Seleccionamos la base de datos que se va a replicar, o sea, en este caso Createc, y se va a elegir el tipo de publicación, en este caso serán publicaciones instantáneas, para que se replique todo el contenido elegido de la base de datos a la otra. Damos en siguiente. En esta ventana seleccionamos todo lo que vamos a replicar, serán todas las tablas y damos siguiente. Esto es para filtrar campos en una tabla por si no se requiere que se repliquen todas las cosas de una tabla o también para agregar una forma de separar la información de la base de datos. Pero nosotros vamos a replicar todas las tablas al servidor secundario. Y damos en siguiente. Y daremos a crear una instantánea inmediatamente. Y una vez se ha creado un enlace de replicación, le vamos a programar un asistente para que haga esto día a día y que haga una actualización de los datos de replicación cada minuto desde el inicio del día hasta el final del mismo. Así que damos a aceptar y siguiente. Ahora configuramos la seguridad del agente de replicación porque el motor de base de datos SQL Server no hace la replicación, entonces hay que darle los permisos en los que se ejecutará este agente. Así que utilizamos en cuenta de acceso el usuario server-1/administrador, que es el que tiene todos los privilegios para leer y escribir en la carpeta de replicación. Y le damos una contraseña. En la sección de conectarse al publicador, como el publicador es un programa que va a mandar las solicitudes de actualizar la información de la base de datos al servidor secundario, entonces el servidor secundario va a tratar de iniciar sesión en el servidor primario y hay que agregar el usuario por el que va a iniciar sesión, el cual es gestor 1. Una vez que damos el usuario, vamos a proceder a escribir la contraseña. Luego confirmamos la contraseña, ya que tenemos todo eso, vamos a darle en aceptar y siguiente. Luego siguiente y después le asignamos un nombre a la publicación. Le pusimos publicaciones Createc. Una vez creada la publicación, agregado los artículos e iniciado el agente de instantánea, damos a cerrar. Ahora vamos a agregar el suscriptor, para lo que hay dos formas de hacerlo, que en este caso el suscriptor es el servidor secundario. Una forma de hacerlo es desde el servidor secundario y la otra desde el servidor primario. El servidor secundario aquí ya lo tenemos vinculado en la carpeta objetos de servidor y servidores vinculados, y es el que se llama server-2/SQL Server 1. Y en replicación, vamos a la publicación de la base de datos Createc y damos clic derecho y en donde dice nueva suscripción y damos siguiente. Y elegimos el publicador, que es el motor de base de datos actual, y en la publicación será Createc. Y le damos a siguiente y seleccionamos la opción que dice ejecutar todos los agentes en el distribuidor. Y damos en siguiente. Y elegimos quién va a ser su suscriptor. Y como en la ventana solo aparece uno, le damos en agregar suscriptor y agregamos suscriptor SQL Server y nos pide iniciar sesión. Y como ya tenemos el servidor vinculado, lo seleccionamos y este es server-2/SQL Server y damos clic en autentificación de SQL Server y agregamos el usuario que vamos a utilizar en el servidor 2, el cual llamamos gestor 2 y damos a conectar. Y pregunta qué base de datos se va a suscribir y seleccionamos Createc.
Y si no estuviese creada, podríamos agregarla con el botón base de datos nueva. Ya que la seleccionamos, damos a siguiente y de nuevo nos sale una ventana sobre la seguridad del agente de distribución. Damos clic en los tres puntitos y nos pide una cuenta para poder ejecutar un agente de distribución en el servidor actual, que es el servidor principal. En este caso tendría que ser el usuario que utilizamos anteriormente y su contraseña. En conectarse al suscriptor, elegimos la opción mediante inicio de sesión SQL Server. Cuando el publicador manda una solicitud de publicación al suscriptor, este manda una solicitud para obtener los datos por medio de un usuario, el cual va a ser gestor 2, que es el que usamos en el servidor secundario. Y damos en aceptar y siguiente. Damos clic en programación del agente y damos a ejecutar continuamente para que la actualización sea continua y damos a siguiente. Y en inicializar cuando seleccionamos inmediatamente. Damos a siguiente. Aquí lo dejamos así y damos a siguiente. Y damos a finalizar. Y ya se empieza a crear la suscripción y una vez creada, lo cerramos. Y ya está creada aquí. Para verificar que esté creada bien, damos clic derecho en replicación e iniciamos monitor de replicación. Y aquí podemos ver que está correcto. Y dice que está en ejecución y no hay advertencias. Si tuviéramos algún error en esta parte, habría un icono con una X y aquí nos aparecería un error donde podríamos darle clic. Y se abriría esta ventana. Pero como no es el caso, solo nos dice que está en ejecución y que está todo aparentemente bien. Aquí en esta parte nos saldría el error, el mensaje, qué tipo de errores, algún código, pero como no es el caso, pues podemos decir que está correcto todo. Para comprobar al 100% que está bien, vamos a crear un nuevo query y usaremos la base de datos Cratec. Así que escribiremos use Cratec y ejecutamos. Como está vacía, vamos a hacer un insert con estos datos que tenemos aquí ya escritos. Los copiamos aquí y los ejecutamos. Y hacemos un select from aula. Y podemos ver que ya se hicieron los inserts en la base de datos Cratec. Ahora en nuestro servidor secundario también creamos un query en el que se usará también Cratec. Ahora vamos a decirle que use la base de datos Cratec. Y también, así como lo hicimos en el servidor primario, vamos a hacer un select de la tabla aula. Y aquí están todos los datos de la tabla aula. Que en este punto tal vez pueda parecer dudoso porque nunca se mostró que la tabla no tuviese contenido, pero se puede hacer con otra tabla, por ejemplo, la tabla profesor. Y la ejecutamos y está vacía. Y hacemos lo mismo en el otro servidor y podemos ver que también está vacía. Y ahora insertamos los datos de la tabla profesores y lo verificamos en el servidor secundario. Copiamos todas las líneas de comando y ejecutamos todos los inserts. Y ahora simplemente hacemos un select from profesor y podemos ver que todos los datos están cargados correctamente. Hay que aclarar que esta es una replicación unidireccional.
lo que significa que si modificamos los datos en el servidor primario, se verán reflejados en el servidor secundario. Pero se debe tener cuidado porque lo que se modifica en el secundario no se modificará en el primario. Así que es solo una base de datos de respaldo y de lectura. Se puede consultar, pero no es aconsejable modificar. Aclarado esto, si ejecutamos el select from profesor, podemos ver que están todos los datos replicados del servidor primario. Podemos verificarlo con este mismo profesor que se llama Duarte Lagos Marta y que aparece también en el servidor secundario. Ahora a este profesor vamos a aplicarle un delete. Aquí buscamos a Duarte Marta y vemos que no está. Ahora en el servidor secundario, vamos a ver si ya pasó el minuto. Vamos a actualizar y podemos ver que efectivamente ya no sale Duarte Marta. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Entonces, si se dieron cuenta, el video empieza a partir de que ya los dos servidores están vinculados. Por eso es que la tercera etapa del proyecto primero es probar que la red sea estable a través de un pingueo. Y la segunda paso es vincular los dos servidores que van a colaborar en mantener una copia, que sería nuestro servidor 1 y nuestro servidor 2. Muy bien, profesor. ¿Me confirman audio, jóvenes, por favor? Ahora sí, profesor. Perfecto. Bien,
Entonces, bueno, no sé si se alcanzó a ver todo el video, jóvenes. Sí se vio todo, maestro. Ah, perfecto. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Esta configuración de replicación requiere que, en principio, ustedes mantengan estable la red. Es por eso que en la tercera práctica es hacer la conexión de la red y haciendo un pingueo para ver que los servidores mantengan esa estabilidad de comunicación. Posteriormente, obviamente ya teniendo la plataforma SQL Server en cada servidor que va a colaborar en la réplica, que sus compañeros les pusieron servidor 1 y servidor 2, tienen que armar un grupo de colaboración entre ellos a través de la opción de seguridad en servidores vinculados. Entonces, al vincular un servidor con otro, ya están desarrollando un grupo de trabajo que va a colaborar en configurar, independientemente de que puedan ver las tablas o las bases de datos que contengan ambos, van a poder configurar un agente de distribución, que es lo que acabamos de ver. Ya entrando a cada plataforma, ustedes definirán quién es el publicador, quién es el suscriptor, que para efectos de poder tener esa configuración sencilla, pues se asume que el servidor 1 es el publicador, el servidor 2 es el suscriptor, y ahí empieza la configuración de la base de datos que se va a mantener entre ambos. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Ya vieron la teoría, ya vieron un video que más o menos de los pasos que hay que seguir. Si se dieron cuenta cuando le pedí a SQL Server qué tipo de replicaciones se quieren hacer, hablábamos de 4, ¿no? La instantánea, que fue la que vieron, existe la transaccional, existe la mezcla y también existe la punto a punto. Entonces, no sé si en este momento alguno de ustedes tenga alguna duda para aclararla. O algo que deseen comentar sobre los proyectos. De mi parte, no, profesor. Bueno, entonces asumimos que todo va bien, que ustedes no tienen problemas para entregar esta segunda entrega, que es terminar el diseño. Entrega 3, demostrar que la red la pudieron configurar, que pudieron instalar las plataformas y que lograron armar un grupo de colaboración, que serían los servidores vinculados. Y ya, obviamente, yo creo que ya regresando de vacaciones de primavera y ya sobre todo en el mes de mayo, pues esperemos ver estas configuraciones de replicación y las pruebas en línea para ver si los datos que van a mantenerse en esta replicación, pues se lleva a cabo conforme a lo configurado, jóvenes. Entonces, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy en este punto y nos vemos mañana para continuar.